Guillermo Méndez Tobilla. Recuerda, mofles y catalizadores en La Paz. Estás en guanatosfm.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. El hombre siempre se ha preguntado cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué ama? Muchas veces estas preguntas solo pueden ser respondidas por la religión. Sea bienvenido al programa Tocando lo Divino, donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Su amiga y servidora Karina Rivera los saluda con el gusto de siempre en emisión más de su programa Tocando lo Divino. Pues como ven, no puedo negarlo, te estamos estrenando. Mire, vean nomás qué hermoso micrófono, lo voy a mover, espero no va a hacer mucho ruido. Versión antigua, esto está para tomarse una foto, la verdad. A ratito nos la tomamos y la compartimos. Y pues en Guanatos se están esforzando todos los días porque usted nos escuche y nos vea con mejor calidad. Ya de las cámaras, creo que por ahí ya habíamos comentado, se estrenaron cámaras nuevas. Está este micrófono, mire, estas sillas estamos estrenando, entonces estamos de manteles largos. Y no se diga ya la decoración, con motivo, bueno, quienes estamos en México, próximo a lo que es el Día de Muertos, quien nos está viendo podrá apreciar qué bonita decoración nos puso aquí Rosy, y estamos, bueno, aquí muy contentos y vamos a iniciar el programa del día de hoy. Pues mire, va a ser el tema un poco local, pero vamos a ver si lo podemos ampliar un poquito a lo universal, porque creemos que también se puede ir a ese lado. Vamos a hablar sobre la romería que aquí en Jalisco, en Guadalajara particularmente, que es de la Virgen de Zapopan, esta imagen que es muy venerada por los tapatíos y creemos que a nivel nacional y hasta internacional, porque en el 2004 se hizo el Congreso Eucarístico Internacional y vinieron personas de todo el mundo a presenciar y a participar en la romería. Entonces creo que vale la pena, y como le decía, que se aplica a todo el mundo porque son peregrinaciones, por decirlo de alguna manera. Las romerías eso son, donde las personas manifiestan su fe y la manifiestan acudiendo al lugar o al centro donde se da pues el centro de su fe, de sus creencias, y en este caso ese traslado de la imagen de la Virgen de Zapopan, espero no estornudar porque me está dando comezón en la nariz, de la Catedral de Guadalajara a la Basílica de Zapopan. Y pues todo este fenómeno, por decirlo así, religioso, se ha visto modificado. ¿Por qué? Porque pues gracias a la contingencia por COVID-19, pues ahora esta romería se pretende que sea virtual, que se pretende que las personas se queden en su casa, pero aquí nos quedamos pensando, ¿y qué va a pasar con ese fervor, esas creencias, así como sucedió en su momento en Semana Santa? Entonces vamos a hablar al respecto con el maestro Juan Francisco Hernández, quien es catedrático investigador del ITESO, también experto en religiosidad popular, por eso él, mejor que él que para platicar este tema. No sin antes, vamos a hacer rapidísimo un paréntesis para mencionar los regalos. En esta ocasión tenemos el libro Tu Coach de la Confianza, de Sarah Jane Arnold, de ediciones Zenit con Z, y cortesía de Grupo Planeta. Tu coach de la confianza te ayudará a enfrentar la falta de autoestima y superarla a través de ejercicios prácticos que podrás realizar desde cualquier lugar. La doctora Sarah Jane Arnold, experta en salud mental, te llevará a desarrollar la confianza en ti mismo y a liberar todo tu potencial, lo que te permitirá alcanzar tus metas y relacionarte asertivamente con los demás. Tu coach de la confianza. Ese es el primero. El segundo,
Tenemos este libro que se titula El dilema de pareja. Estamos hechos a prueba de amoríos de Esther Perel, la autora, donde dice, por fin, un libro que mira la infidelidad con un lente fresco, no solo es útil, sino realmente entretenido. Este libro es de Editorial Diana, y en este libro se trata de analizar a través de esta terapéutica Esther Perel a lo que es la reflexión en el mundo de las relaciones amorosas, es decir, entender por qué la gente engaña, incluso si se tiene un matrimonio feliz. ¿Es posible amar a más de una persona a la vez? ¿Puede la infidelidad ayudar a una pareja? La traición duele, pero sanar es posible. Tras más de una década de trabajo con cientos de personas que han luchado con el engaño, Perel plantea en este libro una nueva y revolucionaria visión de la infidelidad, no solo como una destructora de matrimonio, sino también como un rasgo inherente a nuestra condición humana y hasta una puerta para construir una nueva relación con la misma persona. Entonces, pues ahora sí, la misma autora dice que el amor es desordenado, la infidelidad más aún, pero también es una ventana como ninguna otra a las grietas del corazón humano. Ahora sí que no hay que tener miedo, amigos. Si ustedes quieren entender más, aunque estén viviendo una infidelidad o ni siquiera la estén viviendo o sospechen que la están viviendo, para entender cómo son las relaciones humanas y cómo todos en cualquier momento podemos correr ese riesgo de que nos engañen o que engañemos a otros. Es un análisis muy interesante desde la perspectiva de una terapeuta que es Esther Perel. Aquí está, cortesía de Editorial Diana, y este libro que se titula El coach de la confianza, de la doctora Sarah Jane Arnold, de Zenit. Ambos cortesía del Grupo Planeta. Vamos entonces a iniciar la entrevista de esta noche con el maestro Juan Francisco Hernández, a quien saludamos desde la distancia. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Buenas noches. Hola Karina, buenas noches. Pues aquí confinados un poco también por cuestión del contingencia, COVID, pero sí, pues la tecnología nos permite hacer estos enlaces, ¿no? Así que trataremos de llevar a cabo el programa. Sí, gracias Juan Francisco por apoyarnos con tu tiempo y con tu experiencia sobre este fenómeno que es la romería, que le decía a nuestro auditorio que, bueno, que va a ser un tema un poco local para Guadalajara, para Jalisco. Sin embargo, quienes nos escuchan a través de las latitudes, en algún momento dado, cuando tú lo consideres preciso dentro de tu reflexión, que pudieras compararlo quizás con otras romerías, otras peregrinaciones que también eran o son multitudinarias y que también debido a la contingencia pues se han tenido que llevar de manera virtual o reducir el número de asistentes. Pero bueno, vamos a hablar entonces de este fenómeno de la romería de la Virgen de Zapopan. Hay varias preguntas, Juan Francisco, tú nos dices por dónde quieres empezar, pero de entrada, pues entender cómo la fe de las personas puede llevarla a peregrinar, es decir, de salir de su lugar de residencia en su momento a ir a otro lugar. Por ejemplo, recordemos peregrinaciones a Tierra Santa, ese es un ejemplo. Esa sería una. La otra, ¿por qué? Que es un cuestionamiento que también ha surgido, pero bueno, lo iremos repasando poco a poco. De la romería hay personas que cuestionan que por qué se les quita esto, así como decíamos en Semana Santa, pues es mío, es milagro, es fe, es devoción, pero hay quien lo cuestiona y dice, es que esto es fanatismo, así tal cual lo han dicho. O hay quien ha dicho, ¿por qué adoran una imagen? Por ser una imagen que representa a la Virgen María. Que es la Virgen de la O, si mal no recuerdo, que es una Virgen María embarazada y está en un estado expectante. Ya nos aclararás este punto. Y de igual manera, pues cuál es la propuesta que se está haciendo para que las personas ya en un último momento puedan vivir esta romería o este fenómeno, y quien esté así como interesado en conocerlo pueda visitar los medios de que Facebook y otras redes sociales donde puedan apreciarla y entenderlo mucho más. Entonces te cedo el uso de la voz, Juan Francisco, para ir analizando todos estos puntos que suenan interesantes. El primero, moverse de un lado a otro y cómo se hace de manera multitudinaria para demostrar su fe o sus creencias. Mira, precisamente
es interesante comenzar desde ahí, desde la base antropológica, ¿no? Sí. ¿Por qué este traslado? ¿Por qué moverse? Hay que decir que el concepto del peregrinar es propio de la religión, no de una religión, ¿no? No es del catolicismo o del cristianismo. Encontramos, por ejemplo, piensen ustedes, la peregrinación a la Meca en el Islam. Encontramos, por ejemplo, el Kumbh Mela en la India, en la tradición hindú, sí, ¿no? Y así podríamos mencionar una serie de procesiones, de peregrinaciones religiosas a lo largo, digamos, bueno, aquí algo más cercano a nosotros, en el pueblo Virrárica, sí, por ejemplo, la peregrinación a Virikuta, sí, es conocemos como, pues bueno, Real de 14 para nosotros, ¿no? Ah, sí, sí. Como los indígenas virráricas, pues bueno, salen del norte de aquí, de nuestro estado de Jalisco, atraviesan la zona desértica de Zacatecas para llegar finalmente a San Luis Potosí, a este lugar famoso, Real de 14, que ellos conocen como Virikuta, ¿no? El lugar del mundo. Y así, si damos una vuelta por la experiencia religiosa de la humanidad, vamos a ver que esto es una constante, o sea, no es propia ni siquiera del catolicismo. Así es. ¿Sí? Tenemos que decir que en otras iglesias cristianas lo vamos a encontrar, y también en diversas tradiciones religiosas. Uno de los elementos claves de la religión son los lugares sagrados, ¿sí? Y en torno a estos lugares sagrados es que aparece este concepto del caminar, de la procesión, de ir, ¿sí? Es también importante, antropológicamente hablando, también este proceso, bueno, los conocemos como viajes iniciáticos, ¿no? De hecho, a la raíz del chamanismo, y a mí me gusta aclarar, ¿no? El chamanismo original, porque hoy muchos dicen chamanes, pero técnicamente no lo serían. ¿Sí? Para esto yo a los amigos que estén interesados les recomiendo el trabajo de un investigador, Mircea Eliade, que tiene un libro que se llama así, El chamanismo y las técnicas del éxtasis. ¿Sí? Aquí en México lo editó el Fondo de Cultura Económica, ¿sí? Y que es el chamanismo original, ¿no? El que se origina en el norte de Siberia, pero que tiene que ver mucho con otras tradiciones. Es los famosos viajes iniciáticos. Los seres humanos vemos la necesidad de, digamos, de un cambio, de un caminar, de ir hacia un lugar que está más allá, un lugar sagrado. Necesitamos caminar hacia él, porque es todo un proceso. Aquí el caminar es un proceso. Esa idea del caminar estaría implicando precisamente una procesualidad, ¿sí? Es decir, no es un hecho simplemente, sino un ir avanzando, ¿no? En el viaje a Virikuta, al Real de 14, en la tradición virrárica, pues esto es lo que sucede. Yo por eso a mis alumnos les acostumbro decir que el Maracame Huichol efectivamente podríamos sí llamarle un chamán, porque la función en este viaje es acompañar espiritualmente a aquel que va a hacer el viaje, porque para el pueblo Huichol esta peregrinación se realiza en dos planos. En un plano físico, porque tienen que ir físicamente, trasladarse de Jalisco a San Luis Potosí, ¿sí? Pero también ese viaje lo están haciendo de manera mística, ¿sí? Es su espíritu el que va caminando, ¿sí? Entonces, por eso la ingesta de sustancias psicotrópicas, ¿no? En este caso el peyote, ¿sí? Que tiene esta característica sagrada. Para ellos, pues es la sustancia que les ayuda a desdoblarse y entonces que se manifieste el espíritu, ¿no? Me lo menciono
porque me parece que hay que rescatar la raigambre profunda, antropológica, de todo el proceso del caminar, de la peregrinación, ¿sí? Porque en última instancia lo que está reflejando es eso, un proceso, algo que estoy yo realizando, ¿sí? De hecho, en la literatura religiosa vamos a encontrar también infinidad de personajes, de héroes que realizan estas procesiones, estas peregrinaciones, ¿no? Sí. Como un proceso de descubrimiento personal, como un proceso de crecimiento, ¿no? En ese sentido podemos leer hasta la Ilíada y la Odisea, sobre todo la Odisea, como Odiseo, después de la guerra de Troya, tiene que regresa a su a Ítaca, ¿no? A su isla de origen, pero tienen que pasar por todo un proceso, ¿no? Sí. Y así yo podría mencionar en la literatura religiosa otra serie de mitos en donde precisamente pues es este caminar, esta peregrinación, este proceso en donde el hombre, el ser humano, se va descubriendo, ¿no? De hecho, exige un esfuerzo. Piensen ustedes, amigos, una de las peregrinaciones famosas, el famoso Camino de Santiago, ¿no? También, esa es otra. Así, piensen ustedes, algo que es famoso en Europa, ¿no? Hay por ahí, voy a hacer un comercial, hay una serie de uno de estos canales de historia, History Channel, que tiene una serie que se llama Rituales, ¿sí? De hecho, la retransmitieron hace poco, y ahí nos hablan de estas peregrinaciones. En ese mismo canal hay otra serie de documentales que se llama Lugares Sagrados, ¿sí? Y en donde hay un capítulo dedicado expresamente al Camino de Santiago, ¿no? Y cómo pues aparece, de hecho, en diversas tradiciones, ese peregrinación, ese Camino de Santiago, al parecer es más antiguo que la misma tradición cristiana, ¿no? Ya en la tradición de los celtas, ya se realizaba, ya había por ahí en la tradición romana, ya existía al menos parte de ese Camino de Santiago, ¿sí? Entonces, lo menciono como uno de estos, quizás conocido por algunos de nuestros amigos que nos están escuchando, porque es muy famoso, ¿sí? Esta procesión, este Camino de Santiago, aunque se realiza de manera diferente, ¿no? Sí. Porque recuerdan que no hay como un día en específico, Claro. ¿no? O sea, tú tomas el Camino de Santiago, ¿no? Haces tu manda y lo haces durante, pues, todo el año, ¿no? Sí. Pero es este proceso, ¿sí? De ir caminando hacia el lugar sagrado, y al estarlo haciendo te vas encontrando, ¿sí? Es todo un caminar, ¿sí? Un caminar espiritual es un proceso de un viaje interior en donde te vas conociendo, ¿no? Entonces, por eso el mismo hecho de caminar, ¿sí? Lo digo lo traigo ahora a nuestra romería del 12 de octubre, ¿no? Este año pues no se va a poder celebrar de esta manera, pero para los amigos que conocen la romería, o para aquellos que la están escuchando por primera vez hablando de esta procesión, pues bueno, se acompaña la imagen de la Virgen caminando, y es parte de la tradición, el caminar detrás de la imagen, ¿no? Entonces es todo este proceso que, insisto, ¿no? Me parece que antropológicamente es sumamente profundo, ¿sí? Sí. Entonces, yo lo primero que diría, también a la pregunta que hacías, ¿no? La base antropológica de las procesiones religiosas es, digamos, es muy profunda, está muy
muy arraigada en nosotros, ¿no? Manifiesta mucho de estos procesos que después se pueden secularizar, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque estoy pensando después en estos viajes iniciáticos que han hecho personajes que quizás ya no los hacen en un contexto religioso, pero en la literatura también podemos encontrar mucho esta idea de los viajes de descubrimiento, ¿no? Sí. Y es hasta novelas en la literatura en donde son estas novelas del camino, ¿no? En donde el personaje inicia un viaje que precisamente lo irá descubriendo, ¿no? Es un viaje que más que ir recorriendo una distancia física, se va recorriendo una distancia interior, ¿no? Claro, así Entonces, allí yo encuentro precisamente un trasfondo profundo, una experiencia antropológica fuerte, precisamente de este concepto de la procesión, de peregrinación, ¿sí? Y voy a insistir, ¿no? En esto, si nosotros vemos la experiencia religiosa de la humanidad, no solamente la experiencia cristiana, ¿no? La experiencia musulmana, la hindú, en fin, en todas las grandes tradiciones religiosas vamos a encontrar este proceso del caminar, ¿no? Claro. Piensen ustedes en el judaísmo primitivo, pues los judíos tenían que ir en procesión a Jerusalén, y había que ir para la Pascua, había que subir a Jerusalén, ¿sí? Entonces, existe entonces en estas grandes tradiciones religiosas vamos a encontrar esta constante de esas peregrinaciones, yo diría algo muy propio de nosotros los humanos, ¿no? Sí, es natural, por decirlo así, inherente. Sí, es todo este proceso, ¿sí? Claro, claro. Claro, y oye, Juan Francisco, por otro lado, bueno, ya nos queda claro por qué existen estas peregrinaciones. La siguiente pregunta, trasladándolo ya al contexto religioso, aquí creo que se ligan dos aspectos. Uno, es una imagen. ¿A la imagen se le venera o se le rinde culto o se le adora? Porque, por ejemplo, en este caso, la Romería de la Virgen de Zapopan no es la única. Hay otros recorridos y romerías, por ejemplo, en los de Semana Santa, cuando sale la Virgen Dolorosa, sale a lo mejor algún Cristo que tiene alguna advocación o algún poder divino o algún milagro. Y ahorita que me acuerdas de Real de 14, hay una imagen de San Francisco, está dedicado el templo de Real de 14, por cierto, quien vaya, por favor, no se lo pierda, es como entrar casi a otra dimensión. Este lugar es mágico, literalmente. Y está esta imagen de San Francisco y también la sacan a pasear por el pueblo. Y creo que hay muchos lugares donde están estas tradiciones donde sacan a las imágenes. ¿En qué momento sabemos que es adoración, que es veneración? O cómo distinguirlo, porque hay quien lo ha cuestionado mucho esto con las imágenes. Mira, muy interesante tu pregunta y me parece que no hay una respuesta única y válida, ¿sí? ¿Por qué? Pues bueno, tú has hablado de la religiosidad popular y yo me he enfocado también a esto y a mí sí me gusta aclarar o manifestar que la religiosidad popular es también diferente de la religiosidad oficial, ¿sí? Y vemos constante, ¿no? Por ejemplo, yo en la romería me he encontrado muchos ejemplos de precisamente de a veces hasta encuentro entre lo que es la religiosidad oficial, lo que propone la institución religiosa, en este caso la iglesia, y la práctica popular, ¿sí? Y en ese sentido yo podría dar dos respuestas, ¿no? Si yo voy a la parte oficial, y yo me puedo poner hasta en mi papel de teólogo, y entonces yo diría, a la imagen no se le adora. Hay un culto de veneración, ¿no? En los clásicos de la teología se hablaba de un culto de latría,
que es adoración, y entonces por eso la latría o adoración se debe solamente a Dios, ¿sí? Y por eso de ahí le viene nuestra palabrita de idólatra, ¿sí? Adorar ídolos, ¿no? Entonces, porque eso en latín eso significa la latría, la adoración, ¿no? Sí. Y dulia, que es veneración, ¿sí? Y entonces la propuesta, y estoy hablando también desde perspectiva pastoral, la propuesta de la Iglesia, la propuesta oficial, siempre ha sido que todas esas procesiones religiosas en donde, pues bueno, aparece una imagen, todas, la propuesta de la Iglesia es un culto de veneración, ¿sí? No se está adorando la imagen, no se considera que la imagen tenga algún poder, es una representación, en este caso de María. Para la fe católica, no es el santo, no es la imagen la que hace los milagros, ¿no? Quien hace el milagro es Dios, Él es solamente el que hace los milagros. La función de los santos es la de intercesión, ¿sí? Entonces, no es el santo el que realiza el milagro, es Dios quien por intercesión del santo, de la imagen, realiza el milagro, pero en sí, como tal, la imagen no tiene ningún poder, ¿sí? Bueno. Eso es la perspectiva oficial, ¿sí? Sí. Pero la popular, de ahora sí del corazón de quien tiene estos ideales, estas creencias, ¿cuál es? Pues ahí sí ya cambia totalmente, porque pues la gente, la religiosidad popular, y a veces por eso son las confrontaciones, ya si uno analiza la manera en cómo la gente está contemplando, yo me atrevo a decir que efectivamente en la religiosidad popular, digamos, el pueblo sí considera milagrosa la imagen, ¿no? Voy a hacer mención a un aspecto. Hay un autor, James Fraser, que en su libro de La Rama Dorada habla de la magia homeopática o magia de contacto, ¿sí? Y esto es muy frecuente verlo con respecto a las imágenes religiosas, ¿no? La gente busca entrar en contacto, ¿sí? Y esto es muy común en todas las tradiciones religiosas, en muchas tradiciones religiosas, más allá del cristianismo, vamos a encontrar pues el tocar a la imagen, ¿no? Estoy pensando en la India, los ligam, que son unas esculturas que representan a Shiva, y pues que son tocadas, ¿no? Sí. Hay esta idea, ¿no? Que el contacto con aquel objeto sagrado, en antropología cultural se habla de un concepto, mana. No el maná de bíblico del el pan que el pan que cayó del cielo, no, ese no. Este es mana. Mana, sí. Mana es poder sagrado. Entonces se considera que los objetos sagrados tienen mana, tienen poder. De hecho, puede ser hasta peligroso. En la tradición maorí, si tú tocabas un objeto con mana, te podía matar, ¿sí? Bueno, algo así parece también en la Biblia. Recuerden, amigos, que en la Biblia se habla del Arca de la Alianza, y si alguien tocaba el Arca de la Alianza, te morías. Como la película, ahorita me recordaste, la de Indiana Jones, cuando la abrían. Exacto, sí. Pero recuerdan que pues eso dice la tradición bíblica, ¿no? O sea, el arca era un objeto sagrado poderoso, que manifestaba la presencia de Dios, y por eso era hasta peligrosa. O sea, si tú tocabas el arca, pues caías muerto. Sí, no podías ni verla. Entonces, esto es muy común en la tradición religiosa, ¿sí? También los objetos sagrados tienen este poder, y por eso ellos son poderosos en sí mismos.
Bueno, y lo vemos en la tradición de la gente. Recuerden ustedes, bueno, los amigos, a lo mejor algunos sí lo sabrán, los que no han escuchado de esta tradición aquí jalisciense de la romería. Hay 3 imágenes de la Virgen, ¿sí? Una que es la imagen original, que es la que está en la basílica, y esa es la que se saca para llevarla a la catedral y luego regresarla, pero esa prácticamente es la única vez que sale. Sí. Luego está la imagen que visita las parroquias, ¿sí? Aquí en la ciudad de Guadalajara, sí, es la que y hay otra que le llaman también la peregrina. Es una tercera imagen, que esta es la que llevan. Ahorita que hablabas al principio de que la imagen de la Virgen de Zapopan pues es conocida en otras partes. De hecho, en Los Ángeles, en California, hay también una gran veneración a la imagen de la Virgen de Guadalupe, de Zapopan, porque pues también hay muchos jaliscienses allí en Los Ángeles, ¿no? Y la llevan. Hay también una época en que llevan a la imagen, esta imagen peregrina, la llevan a Los Ángeles a que haga una visita allá a la ciudad. Sí. Así es. Entonces, y la han llevado a otras partes, ¿sí? Esta imagen peregrina. Pero la gente que está más en contacto reconoce, y pues, como diciendo, la mera es la original, ¿no? Sí. Esa es la mera milagrosa. ¿Sí? Claro. Y esa es la buena. No, la otra también, las otras imágenes se les reconoce, ¿no? Sí, pero sí, la mera milagrosa es la original. La original, ¿no? Sí. Pero de todas maneras vemos digamos, este deseo. En estos momentos, por el COVID, pues se están realizando las visitas de otra manera, pero en años pasados, a lo mejor el próximo año, ya que cambie todo esto, veremos otra vez esto, ¿no? De cuando llevan a la imagen a sus recorridos por las parroquias, pues la gente pues va tocando el nicho donde va la imagen, ¿no? Claro. Ajá, y la idea es tocarla. Sí, si no la tocas, ya no valió, no sirvió. Sí. Estoy pensando, por ejemplo, otra imagen de la Virgen, una imagen hermana, que es Nuestra Señora de Santa Anita. Sí. Y, por ejemplo, como ella es patrona de los enfermos, en su fiesta hay un día dentro del novenario que la imagen, pues bueno, los enfermos le pasan por debajo de la imagen de la Virgen de Santa Anita, ¿no? Y pues van colocando la imagen en la cabeza de los enfermos. Sí, así es. O las llevan a los hospitales, por ejemplo, en el Hospital Civil de Guadalajara. Curiosamente, te me recordaste, el Día del Enfermo, que es el 11 de febrero, también declarado por la Iglesia Católica, va la Virgen de Zapopan al antiguo Hospital Civil, y al nuevo Hospital Civil va la Virgen de Santa Anita. Ajá. Son imágenes relacionadas con eso, y verás que pues la idea es tocar a la imagen. Sí. Ajá, el enfermo busca tocar a la imagen y ya dice esto. ¿Sí? Entonces, por eso a tu pregunta yo la respondo de dos maneras, ¿no? Porque en realidad se conjugan las dos, ¿eh? Claro. Por un lado, la parte, yo diría, oficial, lo que oficialmente dice Iglesia Católica, y dice, pues no, la imagen no se adora, sí se le venera, pero tiene otro discurso, ¿no? Sí. Pero cuando vemos las manifestaciones de la devoción popular, vamos a encontrar que no, en realidad la manera en como la piedad popular contempla a la imagen es de manera diferente, ¿no? Sí. Y lo vemos en todas estas manifestaciones en donde efectivamente le otorgan un poder a la imagen en cuanto tal, un poder milagroso, ¿no? Claro. Ambos se conjugan, ¿no?
quizás sí podemos decir que sí son dos visiones diferentes, ¿sí? Claro, Una claro. la oficial y otra la popular, ¿sí? Sí. Tienen que ver con significaciones diferentes. Bien. Y además se conjugan en la imagen. Y vamos a ver manifestaciones de los dos tipos en la romería, ¿no? Habitualmente, ¿no? Los grupos católicos más cercanos a la institución, que llevan una catequesis, en fin, todo esto, se manifestarán de otra manera. Los romeros, digamos, la parte más popular, pues tendrán otro tipo de manifestaciones, ¿no? Sí, así es. Juan Francisco, tengo otro planteamiento, pero antes quisiera leer las aportaciones de nuestros amigos. Tenemos aquí a Maite Castellanos, que nos saluda, dice que le gustaría participar por los libros. Estás participando, Maite, muchas gracias. Ros Charito, hola Ros, ¿cómo estás? Nos desea buenas noches, dice que interesante tema, siempre es muy valiosa la participación de Juan Francisco, y saludos para Juan Francisco, Israel y su servidora. Muchas gracias. Sí, también tenemos a Fernando Isaí, saludos, escucha el programa desde Mérida, y muchas gracias, saludos. ¿Por qué se le llama romería? Ahorita nos contestas. Héctor Galván, saludos, escuchamos el programa en Zapopan, mira, ahora sí que de la mera sede de la Virgen. Saludos y felicitaciones por el tema de la romería. Y Luis Alberto Dávila, saludos, siguen el programa en Zapopan, saludos por este excelente programa, muchas gracias. ¿Por qué se le denomina romería? Carolina Victoria, saludos desde la colonia americana y se anota para un libro. Claro que sí, Carolina, con mucho gusto te anotamos. Y está llegando otro mensaje, pero por mientras, recuérdanos de una manera concreta, porque está muy interesante el planteamiento y a lo mejor va a ser un poco largo y ya nos quedan 17 minutos, Juan Francisco. Caramba. Sí. Qué rápido se va. Sí. A ver, recuérdanos, ¿por qué se le denomina romería? Pues mira, la etimología en realidad es ambigua, sí. Habitualmente en estas procesiones, en estas peregrinaciones, se llevaban, pues bueno, ¿recuerdan ustedes cuando la entrada de Jesús a Jerusalén, que se hablaba de las palmas, ¿sí? Entonces, era habitual, esto nomás como un ejemplo, ¿no? Sí. Que en estas procesiones, pues se llevaran diversas ramas, y era habitual que a veces se llevaran estas ramas de romero, ¿sí? Entonces eran los romeros los que iban en la procesión, y por eso algunos dicen que de ahí viene la palabra romería, ¿no? Ya. Por los romeros. ¿Y por qué romeros? Pues porque iban con sus ramas precisamente acompañando a la procesión. Bien, ¿sí? bien, gracias. Néstor Gutiérrez nos saluda, saludos a ti, Juan Francisco, esta servidora, dice una felicitación por el programa, muchas gracias. Y el siguiente planteamiento, Juan Francisco, que nos parece bastante interesante, es, y Liz Quirarte, saludos, le gustaría participar por los libros. Creo que sí, Liz, estás participando. Te comentaba, este planteamiento nos parece muy interesante, que te queremos hacer ahora. Primero, la Virgen de Zapopan es declarada patrona en la Arquidiócesis de Guadalajara. Por eso, el día previo, el día 11 de octubre, se hace la misa del patronato. Nos gustaría que ampliaras un poquito ese punto del patronato. Y dos, en el caso de la romería, pues, para quienes recordarán o se remontarán a la historia de la romería, la Virgen, esta imagen milagrosa, vámonos al aspecto de la religiosidad popular de la Virgen de Zapopan, ha sido de gran ayuda para epidemias que en su momento azotaron a Guadalajara, y también contra la falta de lluvias que la iban a llevar a Chapala, o la llevan a Chapala, perdón, y ayuda a que haya un buen temporal y por las cosechas y todo eso sean positivos. Entonces, a mí me gustaría tocar ese punto también de las pestes, ahorita que estamos con la contingencia, Juan Francisco. Hay quien también nos explica
¿por qué se hace la romería virtual o de esta forma cuando estamos en plena contingencia y esperan a lo mejor un milagro de que cese la misma y algo que nos puedas abonar sobre el patronato, sobre la Arquidiócesis de Guadalajara? Muy bien. Bueno, antes de pasar a eso, hay otra versión, ¿por qué Romero? Porque eran también el lugar ideal para los primeros cristianos para peregrinación era Roma, ¿sí? Entonces el Romero era el que iba a peregrinar a Roma, en lugar de ir a Tierra Santa, que era más peligroso, el gran lugar de peregrinación era Roma. Ajá. Entonces por eso el que hacía el camino hacia Roma, pues el Romero, ¿sí? Es otra, para otros autores, ese es el origen de la palabra romería, hacer ese camino, ¿no? Y entonces se le llamó así a las peregrinaciones. Bueno. Pero bueno, esto porque les decía, no hay una como etimología absoluta de la palabra y ha habido varias versiones, ¿sí? Claro. Pero bueno, el patronato de la Virgen de Zapopan. Esto fue reciente, fue el anterior arzobispo de aquí de Guadalajara, don Juan Sandoval Íñiguez, quien precisamente promovió que fuera la Virgen de Zapopan la patrona de la arquidiócesis, ¿no? Habitualmente las diócesis católicas tienen su santo patrono, ¿sí? Uh-huh. Y es habitual que junto con el patrono, porque no siempre es la Virgen, pero habitualmente también se nombra a alguna imagen, alguna advocación de María también como patrona, ¿no? Uh-huh. Hay arquidiócesis, hay diócesis que, pues bueno, por ejemplo, estoy pensando en España, precisamente que hablamos de Santiago, ¿no? Sí. Santo Santiago. Entonces hay arquidiócesis, diócesis o arquidiócesis que tienen su santo patrono, pero habitualmente junto con el santo patrono siempre va a aparecer una advocación de la Virgen, también como patrona, ¿no? Sí. En algunos casos como un copatronazgo y en otras como el patronazgo principal. Uh-huh. En el caso de la Arquidiócesis de Guadalajara, pues es la patrona principal, ¿no? Sí. Esto porque, pues bueno, antiguamente la imagen, digamos, o la advocación de María que se tenía como patrona, pues bueno, antiguamente, si mal no recuerdo, de la Inmaculada Concepción. Sí. Que era la patrona de aquí de la Arquidiócesis de Guadalajara. Uh-huh. Pero, pues bueno, está esto, la raigambre popular y demás, y en última instancia también pues bueno, la advocación de María como la Inmaculada Concepción es un carácter más universal, ¿no? O sea, uh-huh. Y la advocación de María como María María de la O de la expectación, uh-huh. Esto que decías, porque esa es como litúrgicamente la advocación de Nuestra Señora de Zapopan, ¿no? Uh-huh. Litúrgicamente es esa. Nuestra Señora de la Expectación o de la O, se dice, pues bueno, que la Virgen está embarazada. Ya si acercan a la imagen original, sí, tiene un pequeño relicario en donde se supone que pues es el niño Jesús que está esperando. Por eso uh-huh. Se le llama así, ¿sí? Sí. Y su fiesta es el 18 de diciembre. Uh-huh. Ese es esa es la fiesta litúrgica de la Virgen de Zapopan, uh-huh. El 18 de diciembre. ¿Sí? Uh-huh. Muchos creen que es el 12 de octubre por la romería. No, es la llevada de la Virgen, pero sí. Su fiesta litúrgica es el 18 de diciembre. Uh-huh. Pero precisamente don Juan Sandoval pues tuvo este criterio, ¿no? Que al final de cuentas esta advocación mariana, la de Nuestra Señora de Zapopan,
es pues la propia de la ciudad, ¿no? Entonces como que era más propia, más de la ciudad, y por eso promueve él como pastor principal de la diócesis, lo puede hacer, y entonces es lo que hace, ¿no? Promovió esto y cambió el patronazgo, ¿no? Y entonces pues ya con él se cambia el patronazgo, y ahora la patrona de la Arquidiócesis de Guadalajara es Nuestra Señora de Zapopan. Así es. Y ahora en este aspecto nos quedan 9 minutos, Juan Francisco. Hablar sobre este tema es, decíamos, la protectora contra tempestades, enfermedades, ahora sí, para tener un buen temporal, y me faltó decir que la generala, porque también se le llevó a guerras, ahora sí, al frente de los ejércitos, y también hay relatos que hablan de esto, pero bueno, sobre todo vámonos enfocando a tema de la protectora contra pestes y enfermedades, ahorita que estamos en la contingencia, que muchos fieles o muchos creyentes pelean esto, dicen, ¿cómo que no va a haber romería si es la que nos va a cuidar o la que nos va a ayudar contra esta contingencia, esta enfermedad por la que estamos pasando? Uh-huh. Mira, es ciertamente, ¿no? Y bueno, para nuestros amigos que recuerdan la historia, de hecho, de la historia, de cómo se origina precisamente esta tradición de la llevada de la Virgen y de la visita que hace la Virgen a la ciudad de Guadalajara y luego regresarla a su basílica, pues tiene que ver con esto, ¿no? Para los que somos aquí de Guadalajara, recordaremos, bueno, todavía hoy caen tormentas grandes, ¿no? Pero yo recuerdo cuando yo estaba chiquillo, pues eran como, yo sentía que eran tormentones mucho más, ¿no? O sea, eran bárbaros. Eran unas tormentas bárbaras, y entonces, precisamente, pues bueno, por eso sale en época de lluvias, ¿sí? Porque era la época en donde había protección, había que pedir protección. Claro, estamos hablando, pues ya siglo XVIII, ¿no? Entonces la ciudad en aquellos ayeres, pues sufría mucho de los embates de las tormentas eléctricas y demás. Sí. Y entonces, pues bueno, se recurrió al amparo, al auxilio, ¿no? Y era época también, pues bueno, eran épocas insalubres, hay que decirlo, ¿no? También. Entonces también eran muy frecuentes las epidemias en la ciudad de pues diversas enfermedades, ¿no? Y entonces se le empezó a atribuir a la imagen pues esta protección, ¿no? Patrona en contra de rayos y tempestades, en contra de epidemias y demás, ¿no? Era, pues bueno, la protectora de la ciudad en contra de todo esto, ¿no? Entonces, es lo que está detrás de, pues, de la veneración a la imagen de la Virgen de Zapopan. Se le veía como la gran protectora, precisamente en contra de todas estas desgracias naturales, ¿no? Sí. Que sufría la ciudad en ese momento. Sobre todo esto, ¿no? De las tempestades, y lo otro, las epidemias, las enfermedades, ¿no? Que asolaban a la ciudad, ¿no? Y por eso se pide su protección. Y entonces queda como la patrona principal con respecto a esto. Y aquí viene esto que tú decías, ¿no? Que puede parecer hasta un contrasentido. Si la Virgen de Zapopan es protectora en contra de epidemias, pues ahorita estamos en una epidemia, ¿no? Entonces, qué mejor que, pues, precisamente realizar así con todo la procesión, esta romería, para precisamente, pues bueno, pedirle que su protección y que ya cese, ¿no? Y nos libre de la epidemia. Aquí esto puede ser complicado, lo digo con toda honestidad. Y otra vez, a veces esa pugna entre la religiosidad popular y pues una religiosidad o un proceso oficial que es diferente, ¿no? En la religiosidad popular se tiene una visión, pues bueno, mucho más taumaturga, o sea, de milagro, ¿no? Y a veces esto puede hacer
que se descuiden aspectos, ¿no? Sí. Sabemos, bueno, ahorita precisamente hoy en el día estaba escuchando las noticias, la UDG iba a empezar a abrir ya los espacios, o algunos espacios ya para clases el lunes, y se lo está pensando. ¿Por qué? Pues Sí. porque ha habido un repunte en los contagios. Exacto. ¿Sí? Y parece ser que en los últimos días volvimos a repuntar con los contagios. Sí. Vale, bueno. Sí, te escuchamos. Ah. Nos quedan 4 minutos. Bueno, entonces, me parece que ahí sí habría que mediar, habría que ser prudentes, ¿sí? Ciertamente, pues bueno, la imagen de la Virgen de Zapopan es patrona en contra de epidemias, ¿no? Sí. Pero yo yo haría un llamado que no me parece muy prudente que la gente acuda, digamos, en masa, porque pues bueno, estamos viendo un repunte en los contagios. Sí. En este aspecto, y yo apelaría aquí a la fe del creyente, ¿no? Es decir, no importa dónde estés, o sea, si tú te encomiendas y si tú tienes fe y te encomiendas con fe a la protección de María, pues ella te va a proteger, no necesitas estar ahí frente de ella o tocarla, ¿no? La intención. La protección va a llegar. ¿Sí? Sí, con la intención que tú tengas, a lo mejor es como ahorita las celebraciones religiosas, a lo mejor no puedes ir en persona, pero ahorita, por lo menos en el catolicismo, aunque para la Iglesia Católica no tiene validez, se está dando por lo menos la oportunidad de que si tú la ves con devoción, con intención, pueda tener pues el mismo beneficio religioso o espiritual para ti. Sí, hay estos beneficios espirituales y aparte, pues bueno, en esta perspectiva, pues la fe es la que actúa en ese momento, ¿no? Sí. Y entonces por eso no es necesario, o sea, que yo esté físicamente ahí o que la vea o que la toque, ¿no? Si en realidad, pues bueno, hay este proceso de fe, y estoy hablando más como un creyente, ¿sí? Que como un investigador. Sí. Pero si tienes tú en este proceso de fe, no es necesario que estés ahí, ¿no? O sea, claro. Dios está presente en todos los espacios de nuestra vida, ¿no? Sí. Él nos escucha, no es necesario. Es necesario antropológicamente, yo diría que esa es la necesidad humana. Porque sí, o sea, el tener a la imagen enfrente, el poder hasta tocarla es algo muy humano. Sí. Pero en perspectiva de fe, pues sabemos que, pues bueno, Dios nos escucha donde estemos, ¿no? Claro. Y entonces no es necesario que yo esté enfrente de la imagen, que la tenga que tocar, que tenga que hacerlo, ¿no? Y me parece que ahorita sí hay que tener prudencia, ¿no? Hay que ser prudentes, no hay que exponerse. Me parece que pues al final de cuentas María entiende perfectamente, ¿no? Ella no se claro. va a enojar si no están ahí aclamándola al paso, ¿no? O sea, claro. al contrario, ¿no? Como madre, me parece que ella como madre sería lo que nos pediría, ¿no? Comprensiva, sí, cuídate. así es. Sí, y por eso mismo, a pesar de que el gobierno estatal, ya para cerrar, Juan Francisco, pues instó a que no se realizara la romería, bueno, la imagen de la Virgen de Zapopan va a salir, no va a salir en andas y a pie como anteriormente se hacía, y también históricamente se menciona por parte del arzobispado que ha habido también otras eventualidades que ha sufrido, se le ha movido de fecha, se ha cambiado la forma en que se traslada, por ejemplo, que ya se movió la ruta por la construcción del tren ligero aquí en nuestra ciudad, etcétera, y ahora en esta ocasión pues se hace la adaptación, se habla de que va a transitar en vehículo a una velocidad moderada, probablemente las calles se cierren por lo menos para darle ese privilegio de paso.
Entonces, ya se ha tenido toda una estrategia a través del Arzobispado de Guadalajara, en las redes sociales del Arzobispado, y ustedes en las redes de Tocando lo Divino van a poder ver la información y a qué Facebook se pueden meter para ver la transmisión. Y de igual manera, televisoras locales lo van a transmitir, van a hacer la cobertura, pero ahora en una versión diferente. Entonces, como dice Juan Francisco, aprovechar esta oportunidad, hacerlo de manera virtual y cuidarse mucho, porque precisamente se está limitando el acceso a las personas para que haya esta posibilidad, a lo mejor no nula, porque ya se ha apreciado en algunos de los templos y parroquias. Esta servidora vive por el centro y quienes saben un poquito de la logística de la romería, las parroquias del centro son las últimas para ya acercarla a la catedral, y pues ver literalmente la fiesta y gente ahí. Entonces, pues la invitación, como dice el maestro Juan Francisco, es a que nos cuidemos, a que hagamos lo necesario por nuestra salud, y la invitación, como dijo el maestro Juan Francisco, es quédate en casa. Inclusive la romería se dice contigo en casa, es el lema que se utilizará este año, y aplica, como dice Juan Francisco Hernández, a esta romería y a todas las peregrinaciones que usted conozca desde la perspectiva religiosa, para cuidarse por lo menos durante esta contingencia. Ya esperemos que pronto, a lo mejor el año que viene, ya se pueda llevar de manera tradicional como todos lo conocemos, pero no nos resta, Juan Francisco, más que darte las gracias y pues reconocer toda esta aportación tan importante y esta reflexión que hicimos en esta ocasión con relación al tema de la romería. Pues muchas gracias a ti, Karina, por la invitación, y a nuestros amigos, y voy a insistir en eso, ¿no? No es necesario estar ahí, Dios está con nosotros en todas partes, dirígete con fe, y eso es lo fundamental, ¿no? Claro que sí, así es. Pues Juan Francisco, nos escuchamos y nos vemos en otra ocasión. Cuídate mucho y te mandamos un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Juan Francisco. Amigos, rápidamente comento un par de mensajes que llegaron de Aureliano Hernández, que está participando, y Héctor Berumen nos saluda a Juan Francisco, dice que están siguiendo el excelente programa y de primera vez que nos sigue, y se anota para los regalos. Muchas gracias. Vamos a mencionar entonces a los ganadores de los obsequios, porque ya nos tenemos que ir. El primer ganador del libro Tu Coach de la Confianza, de Sarah Jane Arnold, se lo lleva Maite Castellanos. Y el segundo obsequio, que es este libro El Dilema de la Pareja, se lo lleva Héctor Berumen. Héctor Berumen, te llevas este libro del Dilema de la Pareja. Por favor, ambos tienen que pasar aquí a Fermín Riestra 1275, Fermín Riestra 1275, previo acuerdo con nuestro querido Israel, al 3317280113, ahora sí no se me olvidó, 3317280113, es que a veces como que ando con mil cosas en la cabeza y se me cuatrapean los datos, pero ahí mismo se pone de acuerdo con Israel y se pone de acuerdo para recoger sus libros con identificación. Muchas gracias, se despide su amiga y servidora Karina Rivera. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto a las 21 horas con otro tema de su interés. Acuérdense, diálogos de fe y espiritualidad aquí en Tocando lo Divino. Buenas noches, hasta luego. Hemos concluido hoy el viaje a través del mundo de la religión. Lo esperamos en otra emisión de Tocando lo Divino. Envíe sus dudas y comentarios al correo tocandolodivino@yahoo.com. Hasta la próxima.